Muy buenas noches, queridos oyentes. Gracias porque podemos estar otra vez juntos mirando las escrituras y pudiendo conversar de cosas que son importantes y que están sucediendo en este tiempo. Es difícil entender las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, pero vamos a tratar de poder entender todo esto mirando y haciéndonos preguntas a nosotros mismos, que tantas veces tenemos preguntas en nuestro interior. Y yo había anotado aquí para tener una referencia de todo lo que el Señor me viene hablando acerca de lo que está aconteciendo. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué tenemos nosotros para poder dar a otros y permitir que Jesús se multiplique en nosotros? Porque Jesús estuvo caminando aquí en la tierra y Él estuvo enseñando a sus discípulos, dejándolos para que entendieran qué es lo que estaba ocurriendo, Él como Salvador del mundo, que vino a morir por nosotros y pagar nuestras deudas. Y estaba Jesús caminando con sus discípulos y ellos le hacían preguntas y Él podía entender todas las cosas que estaban sucediendo. Hoy en día están muchas cosas que están sucediendo, tratando científicos de poder explicar científicamente. Y me extrañaba lo que decían algunos que han descubierto que la luz y de lo que está hecho el universo. ¿Quién sabe, quién puede conocer el universo tan extenso y tan difícil? Porque los científicos han llegado hasta ciertos lugares, pero no conocen en sí. Y yo estaba escuchando y mirando, leyendo acerca de que diciendo que el mundo es como un huevo y que allí se estaba incubando la humanidad. Dice que desde allí nosotros nacemos y que nuestro cerebro también está figurado como un huevo, y que los antiguos que han encontrado en los animales y en los dibujos que han encontrado todas estas cosas figurando como si fuera un huevo. Han descubierto que la Tierra es achatada, eso ya sabíamos, no es redonda, sino que es aplanada en los polos. Pues estas cosas, la ciencia está descubriendo esto, y Dios es el único que sabe todas las cosas y que ha formado el universo. Y yo estaba leyendo esto acerca de que Jesús venía a dar al mundo a conocer su misericordia y a poder explicar las cosas que no entendemos nosotros como humanos. Y yo estaba mirando que en Juan 6, del 1 al 1:14, estaba Jesús explicando la multiplicación de los panes y de los peces. Y qué tipos de necesidades suplió Jesús en aquel tipo de personas que estaban en ese tiempo que estuvo Jesús caminando por la tierra. Y cuántos se alimentaron en cuanto a lo que Él hizo y cuánto sobró. Y dice, la multiplicación de los panes, había un muchacho que dio lo que tenía en la mano, se lo dio a Jesús, lo cedió para que los panes, 5 panes y 2 pececillos, dice, y fueron multiplicados y alimentaron a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es lo que narra la palabra en Juan del 1 al 14. Usted lo puede leer en su casa. Y yo decía que cada uno de ustedes pueden llevar un estudio, una explicación de esto, para que ustedes puedan ensanchar el conocimiento mirando las escrituras. Y esto es muy importante porque nos enseña a saber qué es lo que es el Señor y cómo nosotros caminamos. Este muchacho que tenía de Juan 6:9, este muchacho que tenía los 5 panes y los 2 pececillos, mas para tantos podía hacer esto que pudiera servir. Pero el Señor lo decía porque sabía lo que iban a pensar ellos. Y dice en Juan
6:13 dice, se regocijaron, pues llenaron 12 cestas de los pedazos que sobraron, de los panes que sobraron, y que dieron de comer y quedaron saciados. Y el Señor sabía todo esto, porque Él sabía, les había preguntado a los discípulos que fueran a una ciudad cercana para comprar panes. Y Él sabía todo lo que estaba aconteciendo, conocía el pensamiento de la gente. Y ellos se llenaron, se saciaron y se recogieron todo lo que habían dejado, porque se habían saciado. Jesús solo les pedía que creyeran y ellos no creyeron. O sea que ellos vieron la multiplicación de los panes y los discípulos que repartían todas estos panes, multiplicando lo que ellos necesitaban. Y en cada día, en cada instante, se rechaza a Jesús, se busca satisfacer las necesidades físicas y materiales, postergando e ignorando las espirituales. En este día, cada vez que nosotros vamos a hablar del Señor y hablamos, cada uno quiere creer a su manera lo que Dios es. Pero la palabra nos explica bien claro lo que es el Señor, para qué vino aquí a la tierra y cuál fue su caminar por este lugar, y a sus discípulos qué les enseñó. Y nosotros también tenemos justamente ese legado, aquellos que hemos creído, porque cuando Él se fue y ascendió a los cielos, Él dijo: id y haced discípulos y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que fuéramos portadores de ese legado, de esa herencia que el Señor había venido a dejar acá para la humanidad, a reconciliar al mundo con Dios, con su Padre. Y Él dejó esto para que nosotros pudiéramos aprender y supiéramos saciar también el hambre espiritual. Nosotros como humanos necesitamos saciar el hambre espiritual, no tener esa ignorancia, necesitamos saber, y se está buscando, eso es lo que más atrae a los científicos, el buscar el porqué, las razones y cómo podemos ir. Y yo estaba pensando que ellos estaban tratando de encontrar un planeta que pueda ser cercano, que puedan investigar, porque quieren salir al espacio. Pero hay una cosa, yo no sé si el hombre quiere en sí saber las cosas de Dios, o quiere saber solamente por curiosidad o por saber lo que es el espacio. Pero saben una cosa, dice la palabra, que si subieres a las estrellas, de allí te alcanzará mi mano, dice la palabra. Y yo entiendo que el Señor está sabiendo que en el corazón de aquellos que buscan saber más del universo, no solamente lo hacen para descubrir, sino también para decir que son súper y han podido llegar más allá. Hoy en día se está hablando mucho de los alienígenas y que nosotros tenemos descendencia del alienígena. Y la palabra me está diciendo que Él es nuestro creador. Jesús, el único que tenía la capacidad de hacer ambas cosas. Jesús es el pan de vida. Él es el pan de vida, el que sacia nuestras vidas, el que sacia nuestro hambre físico y que también sacia nuestro hambre espiritual. Por eso Él decía que era el pan de vida. ¿Qué significa para ti, Jesús, que sea el pan de vida? ¿Cómo afectó tu vida esto? ¿Cómo lo afectó? ¿Cómo te sientes cuando el Señor te dice que Él es el pan de vida para que nosotros tengamos vida? Jesús en San Juan 6:35 dijo: Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué tremenda la expresión esta. Él es el pan de vida y la sed. Él calmó la sed de nuestras necesidades. Él cambió lo que nosotros teníamos y el pensamiento que nosotros teníamos como seres humanos, y nos dio a entender el hambre espiritual. ¿Qué es tener hambre espiritual? Es saber conocer y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. El diálogo que Jesús tiene con la gente en Juan 6, 25, 40 narra que sabía que lo seguían por las señales. Sin embargo,
Él explicaba que Él era el pan de vida. ¿Y por qué no lo creen?, les preguntó. ¿Por qué no lo creen? Nosotros también en la localidad de José Cepaz estamos repartiendo víveres y ropa, pero también predicamos la esperanza de Cristo Jesús en una zona necesitada. Esta generación también espera una señal y espera para creer sentados en una desesperanza. La gente no tiene una esperanza sobre estos escombros y temores como hoy en día, que está pasando tristezas, inseguridades, no perciben el amor de Dios. Esta pandemia que está a nivel mundial desafía al ser humano para que puedan creer en Dios, para que puedan buscarle, porque Él es el único que puede saciar la necesidad del alma de las personas, de nosotros como seres humanos, y que también la palabra de Dios nos pueda revelar parte de la creación, porque si nos revelara en detalle tampoco lo entenderíamos, así como los científicos que tampoco entienden muchas cosas, por eso están tratando de investigar de todas formas. Saciar el hambre de un día resulta tan imposible frente a la gran necesidad de tantas almas, no solamente de lo material, sino de las carencias y la protección espiritual, que es indispensable, porque no tenemos vida aquí, no tenemos ninguna vida comprada en el ser humano. Nosotros vemos que cuando partimos de este mundo tenemos que preguntarnos ¿dónde voy? ¿Qué es lo que hay más allá? Porque ninguno puede explicar todo eso. En Juan 6, 41 al 68 narra qué cosas contribuyen a la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Después de la caída del ser humano en el Edén, se ve una generación que pone en tela de juicio la palabra de Dios y su existencia. Así narra los escritores y los que han escrito la palabra, lo que Dios especificó y dijo allí en la palabra. No se trata de que el hombre sea ignorante o incapaz de creer. Dios le habla a través de la triple revelación de la naturaleza. 3 cosas indispensables que dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los hombres en su ignorancia, en su revolución interna, desconociendo lo que es Dios, detienen con injusticia la verdad de Dios, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que hace el ser humano, rechazando y diciendo que no hay Dios, rechazando y mirando solamente aquello que es la naturaleza revelada en incredulidad. En la conciencia, en la parte de la conciencia, Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, molestando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es lo que dice Romanos 14. ¿Sabe qué? Todos tenemos conciencia de la realidad. Mirando un poco a veces la psicología está mirando y tratando de entender lo que es la conciencia. Conciencia es cuando estamos despiertos, inconsciencia cuando estamos desmayados o cuando no podemos estar conscientes, pero ahí solamente la conciencia
está guardado lo que somos nosotros, nuestros pensamientos. Y no siempre estamos en nuestros pensamientos que los podemos exteriorizar. Y el subconsciente es aquello que está guardado, que después de pasar por el consciente, por el inconsciente y por la conciencia que no quiere revelar, pasa al subconsciente. Este subconsciente está guardado ahí las cosas que el ser humano no quiere saber. Lo pasa allí. Entonces yo estaba mirando todas estas cosas y qué realidad, porque si el razonamiento de una persona rechaza las escrituras y la escritura está diciéndole lo que Dios quiere, lo que Dios ha formado, y lo rechazan, ¿qué nos queda a nosotros como seres humanos para entender? Porque dentro nuestro está el testimonio de su conciencia acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Les acusa cuando están mal y les defiende en sus razonamientos cuando están correctos de acuerdo a las escrituras. Y de las escrituras, el 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma conciencia, cuando alguien hace algo injusto, queda ahí guardadito en el subconsciente porque lo esconde ahí. Entonces, Dios quiere que nosotros, dice que nosotros no tenemos nada escondido delante de Dios. No podemos esconder nada, porque Él todo lo sabe, todo lo ve, y Él creó al ser humano. Así que imagínese lo que es el ser humano delante de Dios. El hombre elige ser totalmente independiente de Dios dentro de su razonamiento. Los que no creen, los que sí tienen al Señor en su corazón, los que quieren creer, ellos sí son los que realmente, verdaderamente quieren entender de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando alguien cree, cuando alguien ve un milagro, y uno le dice a alguien, le cuenta las cosas que Dios puede hacer dentro de la persona, que Dios puede cambiar la naturaleza mala, la naturaleza pecadora, aquellas transgresiones, que puede quitar y restaurar las vidas a otro nivel, que puede hacer milagros y que puede, nosotros hemos visto milagros y yo los he visto en mi mismo cuerpo, en mis hijos, en las vidas que nosotros hemos orado. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Sino que nosotros cuando oramos, oramos al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo, y Él hace lo que nosotros no podemos entender. Por eso dice que el Espíritu de Dios es para los que no creen es locura, pero no lo pueden entender, porque se han de discernir especialmente espiritualmente. O sea que lo tenemos que entender espiritualmente para poder saber que eso se hace realidad cada vez que alguien tiene fe. El que da el verdadero pan del cielo es el que baja del cielo, les dijo Jesús a los discípulos, y da vida al mundo. Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto es lo que les dijo a los que estaban allí, que los perseguían a Jesús, hasta el otro lado del lugar donde habían estado ellos en el desierto, y Jesús había hecho la manifestación de haber hecho esas señales tremendas, de darle de comer a esas tantas personas. Y ellos habían visto el milagro, que a medida de que los discípulos partían, el pan se iba reproduciendo. Y ellos no entendían, pero se saciaron. Y entonces Jesús les estaba respondiendo esto, porque ellos seguían, y Jesús les estaba dando la clave de la vida eterna,
Pero ellos no entendían, solo le seguían por lo material, porque querían volver a comer y hacer y saciar sus cuerpos, no para saciar y para descubrir qué era lo que tenía el Señor, que podía hacer milagros. ¿Qué señales hace para que creamos y que puede hacer? Nosotros nos preguntamos eso. ¿Qué señales haces para que creamos y que puedan hacer? Les decían ellos. Veían las señales, pero pronto lo olvidaban. Tenían delante de sí el pan de vida y hoy sucede lo mismo. Y se busca lo material y se ignora lo espiritual. Yo digo, qué tremendo que es lo que está pasando. Uno le habla muchas veces a la gente. Vienen y piden oración muchos de ellos, pero no le creen al Señor. Y reciben el milagro y después que les dio, como ellos saciaron su hambre, su necesidad, se fueron. Porque el Señor les estaba diciendo la palabra y les pedía que sus vidas cambiaran, que creyeran en su palabra y que era espíritu y verdad, y Él les estaba diciendo las verdades y ellos no las querían aceptar. Pero aquellos que aceptamos la palabra de Dios y que creemos y que hemos recibido milagros y que hemos visto los milagros de Dios, los hemos visto en las personas, cuando hemos ido a orar por enfermos, en los hospitales, cuando nos han pedido oraciones que eran imposibles en este mismo tiempo de pandemia, a nivel mundial, aquellos cristianos que están orando, que están haciendo cadenas de oración, han entendido que hay una fuerza espiritual que es desconocida para el hombre, pero sí que la conocemos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, porque sentimos esa paz y nos respalda la palabra del Señor y sentimos la necesidad de buscar y de ser aquellos que nos volvamos de corazón, de verdad al Señor para que le creamos. Jeremías dijo algo muy importante, porque él le buscaba y Dios lo usó, y cuando él lo halló para que él pudiera hacer todas estas cosas que Dios le marcaba en la palabra, dijo en Jeremías 15:16, dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermoso que es aquello que nosotros podemos entender. Y aquí en la palabra, en la palabra de San Juan 6, Jesús, el pan de vida, hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto es lo que les dijo Jesús como un consejo. No trabajen por la comida, trabajar solamente por la comida que perece. Trabajen ustedes, trabajen dentro de ustedes y permitan que la palabra de Dios haga este trabajo si le creen a la palabra, y para que ese trabajo que nosotros hacemos en nuestro interior para buscar a Dios, para hacer que la palabra de Dios sea en nosotros la transformación que vamos a hacer en nuestras vidas, eso es un trabajo de buscarle para que haga en nuestro interior la obra que nosotros necesitamos. Si no, dice, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, o sea Jesús, os dará, porque estas señales Dios dio, Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso le preguntaron. Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creísteis y que Él los ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo,
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es lo que nos está ofreciendo el Señor cuando nos habla de todas estas cosas. Y yo, analizando toda esta palabra, viendo todo esto que el Señor dice, usted puede seguir leyendo la palabra para poder hacer en su corazón un reconto de todas aquellas cosas que Dios puede hacer en las vidas. La gente que busca a Jesús, que es lo que recibe. El día siguiente la gente que estaba al lado del otro lado vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos buscaron a Jesús, porque el único que puede responder, el único que puede saber nuestro interior, el único que puede hacer algo por nosotros es el Señor. Creyendo en su palabra, buscándole, haciendo oraciones. Cada vez que nosotros necesitamos algo, tenemos que aprender a saber que Dios es real, que Dios es aquel que puede habitar en nuestros corazones, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos a entender qué es lo que es Él. Y yo les puedo decir por experiencia todas las cosas que Dios puede hacer. Y Dios es real, Dios es realidad en cada uno de nosotros. Yo he contado en el tiempo anterior, en el martes pasado, conté lo que Dios hizo conmigo. Y yo puedo contar también que cuando, después de haber tenido mi hijo, mi primer hijo, yo después tuve una operación donde me extirparon los órganos. Y yo no podía tener más hijos. Entonces Dios nos dio otro hijo que nosotros tuvimos, porque Dios nos regaló un hijo. Y pudimos tener un hijo, no de mi panza, sino del corazón. Pero cuando pasó un año y algo, yo empecé a tener problemas y no sabía qué. Fui al médico y me hicieron de todas clases de análisis, de experimentando, buscando por qué yo tenía todos esos problemas. Y cuando hicieron un análisis especial, salió que yo estaba embarazada. ¿Cómo era posible que yo pudiera estar embarazada si yo no tenía los órganos para poder estar? Y esto se cumplió en la fe, que tantas veces nosotros fuimos a los hospitales y Dios creó órganos, al Garrahan, fuimos muchísimos, y Dios hizo milagros, prodigios y maravillas en esos lugares, creando órganos a los niños, y yo lo había creído a eso, y yo sabía que Dios hacía esto. Pero a veces es tan difícil, a veces uno creer que pueda hacer tal cosa. Yo llevé a término este embarazo, y cuando me tuvieron que hacer la cesárea, porque tuvieron problemas cuando me habían extirpado anteriormente, en todos esos años anteriores que me hicieron la operación, a mí me cerraron como un matambre, y yo tenía una cicatriz muy grande. Entonces, para poder nacer tenían que hacer la cesárea. Me operaron allí para poder sacar también parte de la cicatriz. Me vieron un equipo de 5 oncólogos, todos especialistas, y para operar y para extraer toda esta cicatriz y para que pudieran nacer mi hijo. Y ellos, cuando la vieron, que hicieron la cesárea primero, ahí ellos sí se asombraron, porque ahí vieron realmente que yo tenía las cicatrices de los órganos que me habían extirpado, pero yo tenía los órganos nuevos,
porque Dios me había dado esos órganos. Y yo nunca había pensado que podría haber tenido otro hijo de mi panza, pero Dios, que es poderoso y Él sabe lo que nosotros anhelamos, Él sabe que Él puede hacer. Entonces ellos descubrieron eso, después me durmieron y operaron, extrajeron la cicatriz, y cuando terminó todo, la doctora que a mí me había también estado en la operación me preguntó qué era lo que yo había rezado, cómo había sido que esto que yo le contaba a ella podía ser, y que veía la historia clínica y que veía mis órganos, ellos lo vieron ahí adentro, y cómo había podido desarrollarse un niño de 2 kilos 950 gramos en ese vientre que estaba con semejante cicatriz, y cómo había podido ser. Les digo que el Señor es aquel que tiene palabra creativa. Si Dios puede hacer una creación en este tiempo, al que cree, ¿cómo Dios no puede crear el mundo? Si Él sabe todas las cosas. ¿Cómo pueden decir que ese huevo lo crearon cuando estuvieron los alienígenas, dejaron acá, y que nosotros tenemos ADN también alienígena? ¿Cómo pueden decir semejante cosa? ¿Cómo pueden decir semejante aberración cuando Dios dice que Él es nuestro Padre y nuestro Creador? Piénselo, medite, lea la palabra. Y yo digo, si hay alguno que está allí del otro lado y cree en el Señor, para el que cree, dice la palabra, que no hay nada imposible para Dios. Así que yo en esta noche voy a leer estos pedidos y voy a señalar también a aquellos que han estado con nosotros. Muchas veces llegan los escritos diciendo que nos han estado viendo, y hay personas que no las mencionamos, pero yo doy gracias porque podemos estar juntos allí y podemos estar compartiendo esto que es tan importante para nosotros como seres humanos. Damos gracias a Dios por esto que Dios está haciendo. Damos gracias porque Él nos tiene en cuenta, aquellos que se sujetan a su palabra, aquellos que le buscan. Y yo quiero decir a Marcela Salto, estuvo para saludar, Juan Vicentín, Augusto Díaz, José La Salandra, Walter Moreira, su esposa Susana, Abelino Colpi, Rebeca Rechia, Vilma Jerez, también ha estado Mavi, muchas veces está también Aurelia, está Daniel Goicochea, Marta Navarro, María, está también, esas están y han pedido oración, nos están mirando, y muchos otros que, Mónica Bonesi, su mamá, muchos otros que están, que aparecen después. Yo quiero decirles que estamos todos allí, que creemos lo que el Señor dice. Por eso doy gracias. Y han pedido oración Marta Navarro, por Teresa, familia, y también por un fallecimiento de ellos. Daniel Goicochea por trámites también que no están saliendo y los necesita. Nelda, César García por salud y por problemas en el páncreas. Aurelia, la hija Bárbara por salud. María por su nieto Daniel, y a Yelén el matrimonio, y por Mavi, por Lucas, el hijo que le han hisopado. Vamos a orar por estas oraciones, por estas peticiones, y vamos a creer que Dios es poderoso para hacer lo que estamos pidiendo. Usted que está allí del otro lado, crea en su petición, y si hay alguno allí que quiere también, ponga su mano sobre su dolencia, o si quiere aceptar al Señor en su corazón, de verdad, para que Él pueda reinar en su corazón y en su vida, puede hacerlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es aquella que nos instruye, Señor, que nos hace entender aquellas cosas que son de tu reino, que nos trae a nosotros la posibilidad de ser tus hijos porque te creemos,
porque tú eres el autor de la fe sobre nuestras vidas, porque tú moriste en la cruz del Calvario para dejarnos, Señor, todos estos beneficios de que la sangre de Jesucristo es nuestro escudo, de que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanos y que tú llevaste esas rebeliones nuestras, porque el castigo fue sobre tu cuerpo, Señor, y que ese estar en la cruz, tú pagaste todos nuestros pecados y saldaste la deuda de que el hombre ignorante, incrédulo, pudiera llegar a acercarse a ti, Señor, para tener misericordia de cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, y pedimos ahora que tú extiendas tu mano sobre todas estas peticiones y que tú mires a aquellas personas que están allí, que te puedan aceptar en su corazón. Aquellos que están para aceptar en su corazón a Jesucristo pueden decir: Señor, yo quiero que mores en mi vida, que entres a mi corazón, que sanes todas mis heridas, que sanes, Señor, todos esos pecados, que limpies mi corazón y que tú puedas reinar para siempre. Y que te creo a ti, Jesús, porque por esa sangre tú me limpias y por esa misma sangre tú me salvas de todo pecado. Señor, te damos gracias por esas vidas que están allí, que están confiando en ti, que están creyendo en tu palabra. Señor, damos gracias porque tú vas a hacer esos milagros. Enviamos esa palabra de salud sobre aquellos que necesitan. Señor, confiamos en aquello que tú vas a hacer y confiamos en esas vidas que están mirándote a ti, Señor, para que ellos puedan abrir su corazón para poder creer en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú reinas y tú puedes todas las cosas. Bendito es tu nombre, bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que estás con nosotros, trayéndonos a nosotros todo aquello que el Padre envió para que nosotros pudiéramos estar cerca tuyo. Bendito eres tú, Señor. Amén. Damos gracias al Señor y nos encontramos el próximo martes. Dios les bendiga.